esta primera intervención lo que quisiera es repasar algunas cosas de por qué hoy celebramos esta fiesta, solemnidad para las hermanas oblatas de Cristo sacerdote, la fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote. Esto fue algo que concibió en su espíritu el que fue arzobispo de Valencia, antes de Huelva, director espiritual del Seminario de Madrid, natural de Navarra, ya siervo, José María García La Higuera. Aquí hay en esta hojita que suelen mandar en este proceso de beatificación, hay un texto que quería leer para situar por qué esta fiesta y algunas de las intervenciones que tuvo él referidas a bien las congregaciones o incluso a los papas. En este caso es un texto de Salvador Muñoz Iglesias que escribe recordando la figura de el venerable José María García La Higuera. Dice: Cristo, sumo y eterno sacerdote, está a la base de toda la espiritualidad de don José María. Convencido como estaba de que en esa dimensión sacerdotal es Cristo el modelo perfecto de todo bautizado y especialmente de los sacerdotes ministeriales, don José María trabajó incansablemente hasta conseguir que figurara en el calendario litúrgico una fiesta específica de Cristo sumo y eterno sacerdote. Es un legado de inapreciable valor que están disfrutando ya todas las diócesis españolas y que él deseó ver extendido a la Iglesia universal. Dios lo haga. Para bien de nuestros hermanos sacerdotes del mundo entero y para que se aviven los fieles, junto a la estima y agradecimiento por el sacerdocio ministerial, el mejor aprovechamiento del sacerdocio común de los bautizados. Esto lo escribe don Salvador Muñoz Iglesias, que estaba muy unido al seminario como profesor de escritura y también a la adoración nocturna española. Aquí hay una carta que escribe el que era entonces obispo auxiliar de Madrid, don José María, a su propio arzobispo, patriarca, obispo de Madrid. Le dice: mi respetado señor patriarca, las religiosas oblatas de Cristo sacerdote, para cuya fundación el Señor me empleó como humilde instrumento suyo, abrigan la ilusión, yo con ellas, de ver instituida en la Iglesia la fiesta litúrgica de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Creo, mi venerado señor patriarca, que debe ser vuestra excelencia el primero que oficialmente recoja estos nuestros deseos para gloria de Dios y honor de Cristo sacerdote. Si es voluntad de Dios, Él moverá los corazones para que se adhieran fervorosamente y alcanzar de la Santa Sede la concesión de fiesta tan sacerdotal. Leeremos más cosas. La idea que tenía don José María, el venerable José María García La Higuera, viendo cómo iban sucediéndose una tras otras las secularizaciones de sacerdotes, viendo que se perdía lo que era la identidad misma del sacerdote, él pensaba que la fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote vendría a ayudar para que disminuyeran las secularizaciones y para que cobraran mayor vigor los sacerdotes, conociendo lo que, en este caso, la Iglesia, recogiendo la Sagrada Escritura, dice del mismo Cristo Jesús. Cuando con las hermanas oblatas presentaban estas aspiraciones o deseos, en la Santa Sede le decían lo mismo: don José María, déjalo estar, porque ya está el Jueves Santo, y el Jueves Santo es la institución del sacerdocio y no necesitamos ya más fiestas litúrgicas. Eso no lo podemos poner al calendario litúrgico.
Y hasta el Jueves Santo, donde recordamos, haced esto en memoria mía, el memorial, y donde recordamos, junto con el amor fraterno y junto con lo que significa la institución de la Eucaristía, también del sacerdocio. Pero él insistía. Iba todos los años, como podía, dirigiéndose a todos. En este caso, le escribe una carta a San Pablo VI una vez que ha concluido el Concilio Vaticano II. Le escribe desde Huelva, donde él era obispo. Beatísimo Padre, el obispo de Huelva, a los pies de vuestra santidad, pide que, en memoria del Concilio Vaticano II, de tanta importancia litúrgica y pastoral, se instituya la fiesta litúrgica de Jesucristo, sacerdote. Esta fiesta, que pondrá de relieve el sacerdocio de Cristo, lo propondrá como modelo para todos los presbíteros. Los que somos partícipes de este sacerdocio de Cristo, cuán importante es que lo vivamos y lo ejercitemos con los mismos afectos del eterno sacerdote. La santidad de los sacerdotes será siempre el fermento de la vida y santidad de la Iglesia. Por eso pedimos esta gracia. Devoto, siervo en el corazón de Cristo, sacerdote José María, obispo de Huelva. Aparte de todo lo que procuraba con las hermanas infundir en los sacerdotes, iba dirigiéndose a todos. Hace 50 años, después de unos 25 años de oración, sufrimiento y trabajo, se trató por la Conferencia Episcopal Española la institución de la fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote en el calendario litúrgico nacional. Todo cuanto en estos años se ha orado, sufrido y trabajado queda para el libro de la vida. Fue el día 5, primer jueves de mes, al día siguiente fue el recuento de votos, tan abundantes los sís que puede considerarse unanimidad moral. De nuevo los obispos aplaudieron. La impresión que siento interiormente es como la de haber acabado mi misión en la tierra. Algo así como si pudiera entonar agradecido el Nunc Dimittis. Las hermanas ofrecen, no sé si las conocéis viven muy austeramente, están totalmente consagradas a orar y a ofrecer sacrificios por los sacerdotes. Don José María, a todas las instancias donde podía, en su predicación, sus escritos, a unos y a otros, insistía. Por fin consigue que los obispos españoles, casi unánimemente, dice él, pues esta iniciativa ya la tomen como suya y por tanto está respaldado por los obispos españoles para poder insistir todavía en la Santa Sede para que declaren fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Le escribe también a San Juan Pablo II en 1984. Beatísimo Padre, soy el arzobispo dimisionario de Valencia. En este caso ya había dejado el ejercicio, estaba aquí en Madrid. Ya retirado, entrego mi vida en oración y sacrificio por los sacerdotes y por la Iglesia. Y en estas horas largas de oración ante el Señor, invade mi alma sacerdotal una idea que hoy expongo humildemente a su santidad, con la confianza ilimitada de encontrar eco en su corazón de vicario de Cristo. Va a finalizar el año santo de la redención, que tan copiosos frutos está dando en las almas y en la Iglesia. Y pienso que sería un hermoso broche de oro de este singular acontecimiento el que su santidad instituyera la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, en la Iglesia Universal, actualmente solo para España. Vea en esta petición el amor inmenso que siento por los sacerdotes de Cristo y recoja, Santo Padre,
esta súplica que brota de mi alma de sacerdote en plenitud, que ansía ardientemente que la figura de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, redentor, se conozca, se ame y se imite, y con él se identifiquen todos los sacerdotes. En el corazón de la siempre Virgen María, Madre de Cristo sacerdote, Madre sacerdotal, deposito la confianza de que esta súplica puede ser atendida, mientras oro incesantemente por su santidad, como humilde hijo que recibe su paternal bendición. Bueno, pues esto simplemente sirva como testimonio para ver cómo la oración y el sacrificio han conseguido, al menos ahora para España, esta fiesta que celebramos después ya de Pentecostés, en el jueves siguiente a Pentecostés. ¿Qué quería destacar el siervo de Dios, don José María García Leiguera? Quería destacar algo que está en la misma Sagrada Escritura. Es verdad que ya me lo habéis escuchado otras veces, en ninguno de los evangelios, tampoco en los Hechos de los Apóstoles, en ninguna de las cartas apostólicas, ni en el Apocalipsis, está presente este título referido a Jesús. Jesús se le llama Maestro, se le llama Profeta, se llama Hijo del Hombre, Hijo de Dios, pero este título de sacerdote no se le da. Jesucristo no formaba parte de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, ni era tampoco de la tribu de Leví, que era la heredera del sacerdocio de Aarón. Por tanto, él iba con un grupo de laicos, iba instruyéndoles para instituir la Iglesia, e instituye el sacerdocio, como decimos, en el momento del Jueves Santo, en lo que llamamos la Cena Pascual. Lo hemos de entender bien, porque la Cena Pascual, en ese contexto de la celebración de la Pascua, no es lo que nosotros repetimos, porque la Eucaristía no es repetición de la Cena de Pascua que se hacía una vez al año, sino es una realidad totalmente nueva. Es el cumplimiento de lo que anunciaba Jeremías, una alianza nueva, más allá de la alianza del Sinaí, más allá de lo que era la predicación de los profetas para purificar el culto en el Templo de Jerusalén, una alianza nueva que se iba a sellar, no con sangre de los animales, de los machos y cabríos, de los que ofrecían en el templo, sino con la sangre misma del Hijo de Dios. Y que comprende primero el gesto del lavatorio de los pies, que nos da la idea de que Él es el siervo de Yahvé, es el Hijo de Dios, pero ha venido y antes de empezar a cenar se levantó de la mesa y lavó los pies a los discípulos. Y el contenido de ese lavatorio de los pies será expresado el día siguiente en la donación plena y total de la cruz. Por tanto, lo primero es este sacerdocio y alianza nueva tiene como contenido no el ejercicio ritual en el Templo de Jerusalén, sino una realidad nueva que implica la donación total y plena de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Primero, ejemplarizado en el lavatorio de los pies, después instituido en la cena de Pascua, cuando dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, tomad y bebed, esta es mi sangre de la nueva alianza, será derramada por vosotros. Allí, en la institución, no de la cena. La cena es lo que empleaba Lutero para referirse a la Eucaristía y decía que no hacía falta el sacerdocio. Cristo no fue sacerdote y querer la Iglesia católica otra vez instituir sacerdotes es volver al Antiguo Testamento. Porque eso sería una obra humana de ofrecer sacrificios y por tanto una obra de la ley, y esa no justifica, solo justifica la fe, como decía Lutero. Aquí lo que se está realizando no es la cena,
sino la Eucaristía. Nuestro modo de hablar es misa, la Santa Misa o la Eucaristía. Aunque en la liturgia tengamos, cuando se presenta al sacerdote, la forma consagrada y dice: dichosos los invitados a esta cena del Señor, se emplea así, pero eso es una manera de entender el Jueves Santo, pero lo propio del lenguaje católico es Eucaristía, que es una oración de bendición y de acción de gracias, o Santa Misa, no la cena, que es lo propio que en este caso Lutero utilizaba. ¿Por qué no es la cena de Pascua que se celebraba anualmente? Porque es el sacrificio único, definitivo, una vez para siempre, que el Señor nos pide actualizar cuando dice: haced esto, haced el memorial. Lo que está indicando es que nuestra humanidad, Él es hombre verdadero, ahora, después de haber arrancado el Padre su voluntad en el huerto de Getsemaní, va a ir a la cruz, y ahí es donde se dará sacrificialmente el único, efectivo ya para siempre, sacrificio que nos reconcilia con Dios: la redención de nuestros pecados por su amor. La Eucaristía guarda memoria de la donación plena de Jesús en la cruz y de la resurrección, las dos cosas juntas. No hay Eucaristía si no hay resurrección. Ambas cosas, la muerte y la resurrección, llamamos nosotros el misterio pascual, están contenidas en la Eucaristía, que guarda ahora memorial del único sacrificio que nos salva, el amor de Cristo en su donación. Y cuando dice haced esto e instituye el sacerdocio, es para incorporar a la humanidad al gesto de donación plena y suprema de Cristo en la cruz. Y eso es lo que venimos a celebrar en la misa. Nuestra incorporación al único sacrificio, en este caso, a la donación plena y total de Jesús en la cruz, que ha tenido como respuesta la resurrección. Para que, incorporados a la humanidad de Jesús en su entrega en la cruz, sacrificio, nosotros participemos de la gloria del resucitado llevando una vida nueva. Y esto es lo que se realiza en la Eucaristía y a través del mandato de Jesús: haced esto, a los apóstoles y por ellos a sus sucesores, en lo que llamamos la Eucaristía. El título, Cristo sumo y eterno sacerdote, solo está en la carta a los Hebreos. Allí es donde dice que tenemos un sumo sacerdote, un pontífice fiel, que ahora ha entrado en el santuario del cielo y por tanto está ya en el santuario de la Jerusalén celeste definitivamente, y que por el envío del Espíritu Santo hace presente para nosotros la Eucaristía, la Santa Misa, donde se une la Jerusalén del cielo con la tierra. Y para eso la figura del sacerdote, que no está haciendo una obra humana, no está haciendo una obra de la ley para obrar la justificación por la ley, sino que está sumándose, adhiriéndose, incorporándose al único sacrificio que nos salva, que es el de Jesucristo, para que vivamos como Él vivió. Los sacerdotes, en este caso, tienen que llevar adelante la misma obra de Jesucristo en su propia persona, para que, identificados con el Señor, presenten el sacrificio, en este caso, la acción de gracias por el sacrificio de Cristo, para que, haciéndose presente en su cuerpo glorioso, nosotros seamos incorporados en su humanidad a la gloria de la resurrección y a participar ya incoada en la gracia de la vida eterna. Solo recogiendo ese nombre, Cristo sumo sacerdote es el que entraba una vez en el santuario en la fiesta de la expiación y después de haber purificado a él, purificaba a todo el pueblo, después cogían un animal que los mandaban al desierto. Eso es el esquema de lo que era el Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Cristo, en este caso, sustituyendo a todos los animales y cumpliendo la promesa de la purificación del culto, donde todo era externo, pero no cambiaba el corazón de las personas, Él ha generado una nueva humanidad para cambiar el culto, que es un culto interior. Nosotros nos incorporamos a la humanidad de Cristo en el mismo dinamismo
de la Eucaristía que nos lleva a vivir también nosotros dándonos en amor a los hermanos, en amor a Dios y a los hermanos, haciendo el memorial, la presencia de Cristo que nos incorpora a su único sacrificio. Dejamos así un momentito, después haremos otra intervención. Ahora oramos en silencio. Debemos de tener en el pensamiento todos los sacerdotes de la diócesis, todos los sacerdotes, porque en estos momentos es muy difícil, dado como está el ambiente y el mundo, permanecer en lo que es esencial de la obra sacerdotal. De ahí la oración de esta tarde y la oración que podamos tener continuamente y los sacrificios que podamos hacer para que los sacerdotes vivan lo que el Señor quiere, que su continuidad es Él. No la ley, sí la gracia. Eso decía Lutero. No las obras de la ley del Antiguo Testamento que no justificaban, nos regalaban la salvación, sí la gracia que es el don de la salvación que nos la da Jesucristo, no a las obras sola fide, solo la fe. Es el esquema en que en él se mueve. Por tanto, si el sacerdocio es el del Antiguo Testamento, fuera los sacerdotes, porque eso es una obra de la ley. Y las obras no justifican, solo la fe. Como cuando curaba a Jesús y decía, vete, tu fe te ha curado. La fe es un grito al Señor, sálvame, aunque mi vida no corresponda en lo que es tu voluntad, pero solo tú me puedes salvar, no mis obras. ¿Qué decimos nosotros? Sí a las promesas, sí al cumplimiento, sí a las sombras, sí a la realidad. El Antiguo Testamento en sombras y en promesas, instituciones y entre ellas el sacerdocio de Aarón, pues era una promesa de un sacerdocio nuevo, que en este caso es Jesucristo. Él es el sacerdote, no hay más. Los demás participamos del único sacerdocio de Jesucristo. Sí a las promesas, sí al cumplimiento. No es una obra, es el mismo Jesús, que es el Hijo de Dios, que en su humanidad se ofrece. Es una obra divina. No es una obra nuestra la Eucaristía, es su obra por excelencia, el acto redentor. Y por tanto nosotros participamos de él y el sacerdote lo que hace es servir lo que él ha realizado para nosotros. Pero no predica el sacerdote sus propias ideas, sino que predica a Jesucristo, no realiza sus acciones, sino realiza la acción de Jesucristo. Por tanto es él, que no es una obra de la ley, sino que es Dios mismo que ha venido a salvarnos. En la plegaria eucarística segunda, sabéis que hay varias plegarias eucarísticas que se llamaban antes el canon romano, que era el único que existía. Después se añadieron 4 plegarias eucarísticas y ahora hay algunas más en el misal. Una vez que se ha dicho el relato institucional y antes se ha invocado el Espíritu Santo con el gesto epiclético para que descienda y transforme el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, este gesto de invocación del Espíritu Santo. Después de decir el relato institucional, tomó pan, lo partió, dijo y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi carne. El sacerdote en la plegaria eucarística dice, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, memorial es una palabra clave, no tenemos palabra española para expresar la palabra original, es la actualización del único y eterno sacrificio de Cristo. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos su cuerpo y su sangre y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, dice el sacerdote. Así pues, Padre, al celebrar ahora, no nuestra obra, sino la suya, el memorial, la actualización del único y eterno sacrificio, que es el de Jesucristo, toda la obra, desde la carta a los Hebreos, toda la obra de Jesucristo, desde la encarnación hasta la resurrección, tiene una clave sacrificial y sacerdotal. Podemos entender que toma carne para ofrecerla. Podemos entender que todo lo que ha dicho y ha hecho es para nuestra redención y por tanto tiene una clave sacrificial y sacerdotal. Y su muerte en la cruz, para los demás era un accidente, era una realidad injusta que mataba a un inocente, pero era el sacrificio
que ya se rompió el velo del templo, ya el templo después fue destruido, y él decía, destruid este templo que yo en 3 días lo reedificaré. Se acabó el templo de Jerusalén y ahora entramos en una realidad totalmente nueva, que nace con el único sacrificio. Pero dice, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. ¿Qué significa eso? Esta es una frase del libro de El Deuteronomio que se refería al sacerdocio de Aarón y al Levítico, que decía que la misión de los sacerdotes no se le daba tierra, como a las restantes tribus, sino a la de Leví no se le dio tierra. Como dice el Salmo, la heredad de los levitas es el Señor. No tendrán tierra y, por tanto, no podrán cultivar, no podrán tener para alimentos, tendrán que recibir los alimentos de otros, pero ellos tienen que estar siempre delante del Señor. Y tienen que estar atendiendo las súplicas al Yahvé o al Señor, ¿no? De ahí viene esa frase que dice, y te damos gracias de estar en tu presencia. Pero la palabra latina es astare coramte et tibi ministrare. Estar delante de ti, cara a cara, y servirte. Tibi ministrare. Astare coramte, dando al Señor siempre, y servirte. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, es lo que trae la traducción de la plegaria eucarística. El sacerdote tiene que estar siempre cara a Dios, en este caso, cara a Jesucristo, con oración permanente, con sacrificio permanente, porque presenta a todos nosotros ante el Padre. Y por tanto, su vida tiene que ser una vida de intensa oración, de sacrificio, de estar continuamente asumiendo todas las necesidades y sufrimientos de nuestro mundo y presentándolas. Muchas veces decimos, ¿y qué hace un sacerdote? Yo me lo pregunto a veces también. Porque a veces piensan, no, tiene que servir cultualmente la media hora de la misa y atender al despacho por si hay alguna cosa. No, el sacerdote es Cristo. Y como está Cristo en la Jerusalén celeste, ofreciendo y presentando sus llagas, al sacerdote se le pide, como decías, viendo el modelo de Jesucristo nosotros podemos entender, tiene que estar continuamente. Aquello era una promesa del Antiguo Testamento que ahora se cumple en el Nuevo Testamento, que era una sombra de un sacrificio que no producía la redención, pero ahora sí. Ahora la liturgia de las horas que reza el sacerdote en nombre de todo el pueblo y que puede rezar con el pueblo, sus sacrificios y oraciones como sacerdote, la celebración del sacramento de la Eucaristía y el resto de los sacramentos, es ofrecer la salvación, estando siempre cara a Dios, intercediendo por el pueblo. Por eso llamamos a la obra sacerdotal officium amoris, es un oficio de amor, como la vida consagrada. Bueno, pues lo nuestro, lo de los sacerdotes, es estar cara a cara. Por eso a mí me da muchísima preocupación ver a los sacerdotes que a veces entienden que su obra pues, debe ser una obra, yo qué sé, de servicio social, y eso no sobra nunca en la Iglesia, pero no es lo específicamente sacerdotal. Lo específicamente sacerdotal es que cuando se le busque, se le encuentre, en cualquier momento del día, que atienda, que visite, que ponga todas las necesidades del pueblo delante del sagrario, de rodillas, delante del Señor, orando permanentemente y ofreciéndose, y que provoque con su palabra la fe. Dice, nosotros no podemos servir ahora a los helenistas que se quejaban de que las viudas eran poco atendidas, Hechos de los Apóstoles. Dice, bueno, pues esto vamos a escoger unos cuantos, ahí nace el diaconado, el primero de ellos San Esteban, protomártir. Nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Los apóstoles se dedicarán a la oración y a la palabra. Es una dimensión de Cristo que es quien nos ha anunciado con su palabra y con sus hechos nuestra salvación. Lo primero es estar cara a Él, astare coram te, delante de ti, et tibi ministrare, servirte. Y ahí es donde entra la palabra, que es la primera parte de la Eucaristía, la predicación, de ahí la catequesis, la enseñanza, todo lo que significa engendrar la fe en los corazones,
Et tibi ministrare, sirviéndote en la palabra, sirviéndote en la oración y sirviéndote en el sacrificio, donde el sacerdote, a ejemplo de Jesucristo, tiene que ser a la vez sacerdote, víctima y altar. Se ha extraído del pueblo, devuelto al pueblo, sacerdote es Cristo. Y por tanto, las obras de Cristo son las obras del sacerdote. No pueden ser otras, porque es la única obra que nos salva. No estamos en el Antiguo Testamento, no ofrecemos ningún servicio sacerdotal de rituales, de instituciones que ya caducas no salvaban y cada año tenían que repetirse una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No, aquí el único y eterno sacrificio que nos salva, y el sacerdote está totalmente destinado a estar siempre en la presencia del Señor, intercediendo por su pueblo, ofreciéndole su palabra y el sacrificio que nos salva, Eucaristía y el resto de los sacramentos. Tibi ministrare, servirle. ¿Y cómo se le sirve? Pues del mismo modo que Él lo ha hecho, ofreciéndose al Padre en Getsemaní, lavando los pies a los discípulos antes de la cena, anunciando: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se dará por vosotros, realizándolo esto en el sacrificio de la cruz y con la resurrección. Servir a Cristo para que nosotros no desfallezcamos y muramos de hambre. O sea, quien no tiene a Cristo no tiene nada. Y el sacerdote está para servirle y administrar todo lo que es la obra de la redención. Y eso requiere la santidad de los sacerdotes. Por eso Lutero, cuando todavía Agustino celebraba la Eucaristía, para él era ponerse delante de un abismo. Se asustaba, porque era un pecador, como todos, pero se asustaba de sus pecados y decía: ¿yo cómo puedo ofrecer este sacrificio? Y de ahí le vinieron todos los pensamientos que después desarrolló. Nosotros no realizamos nuestra obra, realizamos la única obra que nos salva, y por tanto, pero eso es verdad. Es decir, estar delante del Señor todos los días es para purificar nuestro corazón, para ser víctima como Él, y estando sirviéndole, pues es servir como Él ha querido servir, que es siendo el último y dando la vida por todos. De ahí la importancia. Este texto de la segunda plegaria eucarística está tomado de la tradición apostólica de Hipólito, que es uno de los que fue hereje, incluso porque era rigorista, pero es mártir y santo. San Hipólito se le atribuye a la tradición apostólica, donde hay una anáfora, una plegaria eucarística, que se tomó para esta segunda, donde dice eso: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos su cuerpo y su sangre y te damos gracias de servirte en tu presencia. Bueno, pues esto es, diríamos, la mejor obra que se puede dar en el mundo para nuestra salvación. Sin sacerdotes no hay Eucaristía, sin Eucaristía no hay redención. Bueno, pues vamos a orar un ratito por los sacerdotes y después tendré una última intervención breve. Quería leeros una parte, un momentito, para que no veamos que la obra es solo de don José María, sino en este caso también de las hermanas. Las hermanas se asocian a lo que hace don José María, y aquí este texto, creo que es este, dice: desde muy pronto, María del Carmen, que es la iniciadora de las oblatas, sintió el impulso de alcanzar que Cristo sacerdote tuviera una fiesta litúrgica propia en el calendario de la Iglesia. Porque la vida consagrada, en este caso, las oblatas de Cristo sacerdote, pues reciben como propia, y es su propia identidad, y es su fiesta, o es solemnidad para ella, para que se introduzca esta fiesta. Ya en 1950 se lo pidió al Papa Pío XII, María del Carmen, y en 1953 le reiteró su petición. A partir de 1952, por concesión de la Santa Sede, las oblatas de Cristo sacerdote comenzaron a celebrar la fiesta de su titular en el día 25 de abril, fecha fundacional, con una misa votiva y una hora santa en la capilla del monasterio, a la cual acudían numerosos presbíteros invitados por la Madre María del Carmen. Esto es un poquito más largo, pero ya dado la hora, simplemente quería decir que es obra de don José María y también se asociaron ellas, las oblatas, para que hoy podamos nosotros tener esta fiesta en un momento de, diríamos, el sacerdocio está muy difuminado.
todo el mundo. Recuperar todo lo que significa la grandeza del sacerdocio necesita de mucha oración y mucho sacrificio. Por eso recordar a la figura de don José María y a las oblatas para nosotros es una buena ocasión para intensificar también nuestra oración por los sacerdotes.